Cordial saludo, mi nombre es María Laura Quintero Cebay. El día de hoy vamos a hacer la sustentación del trabajo número 3, componentes del manejo integrado de plagas. Nuestro grupo está conformado por Darlene Cristina Sánchez Padilla, Jessica Fernanda Medina Suárez, María José Medina Reyes, Paula Juliana Osorio y quien les habla. Dentro de la introducción del tema, encontramos que la presencia de plagas en los cultivos de Colombia a nivel internacional es un tema de interés por diversos investigadores y de asistentes técnicos, que son muchas de las especies que se asocian a un sistema productivo agrícola en particular. La incidencia de las plagas causa un efecto directo significativo en el deterioro del cultivo, como el desarrollo de la planta, los procesos fisiológicos y metabólicos, y en gran escala la disminución de los rendimientos productivos. En este contexto, pues el presente trabajo tiene como objetivo reconocer e identificar los componentes del manejo integrado de plagas, que sea como un modelo de estrategias para aplicar en los cultivos de importancia agrícola. Dentro de los controles encontramos el control cultural. El control cultural es el conjunto de prácticas aplicadas dentro de los sistemas productivos con el propósito de reducir la presencia de las plagas y limitar su crecimiento poblacional en el agroecosistema desde la organización misma del cultivo. Entre ellas encontramos diversos como procesos que se pueden realizar. Entre esos está la preparación del suelo, donde encontramos la labranza, el arado, la limpieza del terreno. También encontramos el manejo del agua, que es muy importante porque esta nos ayuda con el tema del drenaje y a evitar las condiciones favorables para que se desarrollen las plagas. Encontramos también el uso de trampas, que es uno de los dispositivos físicos o visuales para capturar plagas y disminuir su densidad poblacional. También encontramos pues que podemos definir las fechas de siembra y cosecha, que esto nos permite evitar los periodos de mayor incidencia de las plagas y favorecer el desarrollo del cultivo. Encontramos también la rotación de los cultivos, que favorece porque al alternar las especies en el terreno, pues podemos romper los ciclos de vida de las plagas y reducir su proliferación. Y por último encontramos la incorporación de especies con efecto alelopático, que es una de las prácticas más usadas porque pues estas plantas liberan compuestos naturales que inhiben el crecimiento o la reproducción de las plagas. Pues también tenemos que tener en cuenta que algunas de las consecuencias, por decir un ejemplo, en la preparación del suelo, al realizar el tema del arado o la labranza, podemos afectar, digamos, los organismos benéficos que se encuentran en el suelo, como lo son los ácaros, las arañas, nemátodos, entre otros. Aquí encontramos uno de los ejemplos de las trampas de embudo que se utilizan en el cultivo del café para controlar la broca. Entonces, en una referencia bibliográfica que se dejó para el estudio pues, de este tema, encontramos que en las fincas cafeteras colombianas se demostraron que las trampas isocaídas cebadas con alcohol permiten capturar y monitorear la broca del café. Entonces, como aquí lo podemos observar, este es uno de los métodos más empleados. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo, soy Paula Juliana Ordóñez. A continuación hablaré sobre el control biológico. Este control en nuestra región, en el departamento del Huila, es clave en cultivos como café y arroz, ya que nos permite regular plagas con organismos benéficos y disminuir el uso de insecticidas. Por ejemplo, en el café se ha usado Beauveria bassiana para el manejo de la broca del café, que es Hipotenes Manpei, y en el arroz en el departamento, el ICA ha realizado un monitoreo fitosanitario del vector Thagosodes oricolus, que es el mismo Sogata del arroz, asociándolo con estrategias de control biológico dentro del manejo integrado de plagas. Además, en el libro menciona Dubey en el 2021, explican cómo este control biológico incluye tanto la depredación, parasitismo, patogenicidad e inclusión de defensas, por lo que es una herramienta ecológica y sostenible para el agroecosistema. Dándole paso a la resistencia en plantas e insectos, podemos decir que consiste en usar tanto las variedades que toleran mejor el ataque
o aquellas que dificultan tanto la alimentación y reproducción de esta plaga. En el departamento, un ejemplo claro es que este componente es muy importante en el cultivo del arroz, donde Tagosodes auriculus, que es la misma sogata del arroz, pueden causar daño directo y transmitir la enfermedad de la hoja blanca. Por eso el uso de materiales con mayor tolerancia o resistencia es una estrategia valiosa dentro del manejo integrado de plagas. Pues en el cultivo de café podemos decir que la resistencia varietal también aporta al manejo fitosanitario, ya que nos ayuda a disminuir la presión de plagas y complementar otras medidas como el control biológico y el manejo cultural. Continuamos con la ecología química, volátiles de plantas inducidos por la herbivoría y feromonas de insectos. Bueno, entonces ecología química es un área de investigación interdisciplinaria dedicada al estudio de las intercepciones químicas y a los procesos de emisión y percepción de semioquímicos, que son señales químicas entre los organismos y su medio ambiente. Su objetivo principal es entender cómo estas señales actúan como el mismo mecanismo primordial de comunicación entre los seres vivos. Bueno, los volátiles de plantas inducidos por herbivoría son un tipo de sinómonas, señales que benefician tanto al emisor como al receptor, producidas por las plantas como respuesta específica al ataque de un insecto herbívoro. Su origen se sintetiza y liberan cuando la planta reconoce el daño mecánico y las secreciones de saliva, tracto digestivo del herbívoro. Su composición, estos incluyen compuestos de terpenos, etileno, salicilato, de metilo e indol. Su función, actúan como una defensa indirecta al servir como señales de orientación que estas permiten a los enemigos naturales, como a los parasitoides, localizar a su presa o a su huésped. Su especialidad, la mezcla de volátiles es única para cada especie de insecto, lo que se convierte en una señal confiable por los controladores naturales. Bueno, en pantalla también vemos ejemplos. Uno de ellos es el cultivo de nabo, que se utilizaron dispersores como una mezcla sintética de 4 volátiles, etzenil, acetato, heptanol, pineno y sabineno, para atraer a la avispa parasitoide Cotesia vestalis, la cual ataca a las larvas de la polilla Plutella. Bueno, seguimos con lo que son feromonas de insectos. Son compuestos químicos que actúan mediante la comunicación exclusivamente entre individuos de la misma especie. El tipo pueden ser sexuales, de alarma, de agresión, entre otros. Su relación con enemigos naturales, algunos parasitoides son capaces de detectar la feromona de su huésped para confirmar su presencia una vez que han llegado a la planta. Su uso de manejo de plagas se emplean para monitorear poblaciones, interrumpir el apareamiento o en estrategias de atracción-repulsión. Sus huellas químicas, cairomonas, el parasitoide de huevos, Trissolcus bacillus, utiliza el nonadescano, un hidrocarburo presente en la cutícula de su huésped, la chinche verde en este caso, para localizar y diferenciar entre machos y hembras. Su uso de feromonas, se menciona que las feromonas sexuales de alarma o de agresión de los insectos plagas son detectados por parasitoides para confirmar la presencia de huésped adecuado para su reproducción. Continuamos con la ingeniería genética. Ingeniería genética de plantas, como el uso de la tecnología del ADN
recombinante para el desarrollo de cultivos genéticamente modificados o transgenéticos. Esta disciplina es fundamentada en 3 áreas o tecnologías básicas. La primera es la biología molecular o bioinformática, que permite el diseño por computadora y la manipulación de secuencias de genes, casetes de expresión para que sean más eficientes. El segundo es la transformación genética, que es el proceso de transferir genes específicos al genoma de una planta utilizando métodos biológicos como la bacteria Agrobacterium temufascins o físicos como la biobalística. El tercero es el cultivo de tejidos verdes. Son técnicas necesarias para generar una planta completa a partir de las células que han sido transformadas genéticamente. El éxito de esta tecnología en un país pues no solo depende del laboratorio, sino de 3 pilares críticos. El primero es la propiedad intelectual. Existe una maraña de patentes dominada por grandes multinacionales que permiten limitar o impedir que los científicos nacionales comercialicen sus inversiones. Se recomienda realizar análisis de libertad de operación. El segundo pues es el marco regulatorio. En Colombia pues el uso de estos cultivos está regulado por el decreto 4525 del 2005, que es un protocolo de Cartagena. Los costos para cumplir con estas normas son altísimos, que pueden llegar a los 35 millones de dólares o solo en la regulación. Y la tercera son las políticas públicas y financiación. Pues aquí la falta de recursos suficientes y la debilidad de las políticas de ciencias y tecnología en Colombia para apoyar pues las investigaciones a largo plazo. Pues tenemos como 2 ejemplos, que es el maíz y el algodón, con características de resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas, como lo es el glifosato y fosfinotricina. Y otro caso como el de las flores, como claveles, rosas y crisantemos, que son modificados genéticamente para obtener el color azul. Hola, mi nombre es Jessica Medina y en el día de hoy voy a explicar qué es la técnica de esterilización. La técnica de esterilización de insectos, conocida como técnica del insecto estéril, consiste en crear insectos en laboratorio y esterilizarlos, generalmente mediante radiación, para luego liberarlos en el campo. ¿Cómo funciona esta técnica? Pues los insectos esterilizados, normalmente machos, se liberan en grandes cantidades cuando se aparean con hembras silvestres y pues no producen descendencia. Entonces, con el tiempo la población de la plaga disminuye progresivamente. Una de las importancias en la agricultura de esta técnica pues reduce el uso de insecticidas, es amigable con el medio ambiente y es específica para la plaga objetivo. Uno de los ejemplos conocidos es el control de la mosca de la fruta, donde esta técnica ha sido muy efectiva para disminuir su población en cultivos. Una de las ventajas es que no contamina el medio ambiente y no afecta a otros organismos. Y una de las desventajas es que puede ser muy costosa. En conclusión, la técnica del insecto estéril es una herramienta sostenible y eficaz para el control de plagas, contribuyendo a una agricultura más limpia y eficiente. Tenemos el control químico. El control químico en el manejo integrado de plagas es la última opción para el control de plagas en los cultivos, y que la combinación con el uso de control biológico tiene un efecto significativo. Esta actividad de control químico se realiza mediante el uso de productos de síntesis química o químico natural, que permite reducir significativamente la población de insectos plaga. No obstante, este tipo de prácticas tiene un efecto perjudicial contra los seres humanos y los animales, debido a la toxicidad del producto, así como los recursos naturales, agua, suelo, aire. Y tenemos la conclusión. Pues el manejo integrado de plagas se entiende como una estrategia para la producción agrícola, pues se mantienen las poblaciones de plagas en niveles que no comprometen el cultivo y orientan la toma de decisiones con criterios técnicos, económicos y ecológicos. En este trabajo se identificó el manejo integrado de plagas, que el manejo integrado de plagas no se sustenta de una medida aislada,
Por lo contrario, reúne el control cultural, el control biológico, la resistencia de plantas a insectos, ecología química, ingeniería genética, técnicas de esterilización y el control químico. Cada componente cumple con una función dentro del sistema productivo y una selección que depende del cultivo de la plaga, de las condiciones de entorno y del manejo establecido en el campo. Muchas gracias.